Hola, bienvenidos a la primera Tech Talk Naranja, en esta oportunidad Developer Experience Metrics. Mi nombre es Mariana Martínez y soy Community Engagement del equipo de Engineering. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los speakers del día de hoy. Ignacio Cabina, Jonathan Bricio y aquí a mi izquierda Alexis Gámez y Sofía Paoli, nuestra invitada especial. Es importante que sepas que esta charla quedará grabada y la podés encontrar en el canal de YouTube de Naranja, en la playlist Naranja Tech. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Todas las preguntas que tengas las podés hacer en el chat y al final los speakers estarán dándole respuesta. Sin más, le doy la palabra a Ignacio Cabina. Bueno, muchas gracias, Mariana. Voy a empezar primero contándoles un poco más o menos cómo va a ser la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con algunas definiciones primero, como ideas generales, conceptos que nos parecieron importantes para definir todo este tema de las métricas, para entender exactamente qué es lo que estamos midiendo y un poco por qué también. Después de eso vamos a saltar a ver un poco lo que sería la implementación que se hizo de esto, más a nivel técnico, para finalmente pasar y ver un poco lo que serían las visualizaciones de estas métricas. Y al final, sí, como decía Mariana, vamos a dejar un espacio para contestar las preguntas. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción al tema. El problema es o la ventaja, no sé. Como desarrolladores somos gente tenemos una tendencia a la pereza bastante acentuada. Esto nos lleva a querer como todo el tiempo estar automatizando cosas. Siempre que vemos una tarea repetitiva, algo por el estilo, o código repetido, queremos crear como una abstracción o alguna herramienta o algo para evitar esta duplicación. Esto nos lleva a lo que sería este ciclo de pereza, automatización y productividad. Paradójicamente, esta pereza nos lleva en realidad a ser gente más productiva, en realidad, y eso va después completando el ciclo. Lo que pasa que en realidad, a veces nos olvidamos de realmente, este afán que tenemos tan noble de automatizar cosas, por ahí no lo medimos y nos cuesta, no llegamos a entender bien cuál es el impacto económico de lo que estamos haciendo con esto. Entonces, y en realidad, digamos, nuestra misión digamos, a lo que va nuestro trabajo es, en definitiva, hacer como más eficientes a las organizaciones en las que trabajamos a través del software, ¿no? Para eso, nosotros encontramos que en nuestro contexto, ya vamos a explicar un poco mejor, que tiene que ver con lo que hacemos nosotros es como desarrollar plataformas para otros desarrolladores. Encontramos que es clave, digamos, la tendencia a aplicar técnicas de gestión de producto, productizar de alguna manera estas plataformas, para lo cual es fundamental tratar de tener cierta empatía con los consumidores que tenemos. Para tener empatía necesitamos entender su comportamiento, para entender su comportamiento necesitamos métricas, que en definitiva son las que nos permiten después tomar decisiones basadas en datos reales, digamos. Entonces, vamos de lleno a estas definiciones que les contaba. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería el contexto de Naranja. Para los que no conocen, es el principal emisor de tarjetas de crédito de Argentina. Tiene más de 5 millones de clientes, 9 millones de plásticos, más de 200 sucursales, 260.000 comercios. Se planteó allá por 2017 empezar un proceso de transformación digital para
pasar de como un modelo de negocio de tarjeta de crédito tradicional y convertirse en una fintech, la fintech más amada por los clientes en Argentina. Esta transformación implica no solo transformar los sistemas y crear nuevos productos digitales, sino también transformar la cultura y los procesos de desarrollo que están detrás de todo esto. Para eso se adoptó, con esta transformación cultural, digamos, el modelo que se conoce lo inventó Spotify hace bastante tiempo, que es el de tribus y squads. Donde, el concepto general es que tenemos squads, y acá sí pasamos a las definiciones concretas. Un squad vendría a ser un equipo autónomo que se encarga de entregar un producto en particular, y luego las tribus serían una agrupación de estos squads, que en general por temas de negocio, ¿sí? Esto va a ser importante, estas definiciones, para después, cuando veamos la implementación y los dashboards que hicimos, entender un poco mejor qué es qué de cada cosa. En relación a esto, tenemos hoy en naranja más de 300 desarrolladores que están agrupados en más de 25 squads, que a su vez están agrupados en 6 tribus, distribuidas en 2 centros de desarrollo, uno en Córdoba, otro en Buenos Aires. Estos squads tienen como scope trabajar en todo esto que vemos acá, tarjeta, todo lo que sea, digamos, la gestión de su tarjeta de crédito online a través de la aplicación Naranja Online, venta de seguros, de préstamos, la tienda digital que tiene Naranja, etc. Todo un ecosistema de aplicaciones que son las que ven en general nuestros clientes finales, y también varias orientadas a los comercios amigos, digamos, de Naranja. Bien. Volviendo a definiciones, entonces tenemos esta idea de que estos squads lo que trabajan es sobre proyectos. Y para todo lo que vamos a ver acá, es el equivalente, o sea, un proyecto en general es lo que sería un repositorio en nuestro sistema de control de versiones, que, usamos GitLab nosotros. Actualmente tenemos en nuestro repositorio más de 700 proyectos. Bien. Dentro de este marco, digamos, a todas esas tribus que se encargan de desarrollar las soluciones para los clientes, tenemos, está el área de Developer Experience, que es en la que trabajamos los aquí presentes, que a su vez está dividida en 3 prácticas, una de Delivery, otra de Cloud, otra de Development. La idea o la interacción que tiene con las tribus en nuestra área es básicamente tratar de definir un roadmap de las soluciones que las tribus necesitan para el desarrollo de sus productos. O sea, se prioriza en función de lo que necesita el negocio, digamos, lo que las tribus están queriendo desarrollar. Se acuerdan, digamos, una serie de soluciones y en qué momento se va necesitando, y así se define este roadmap. Nosotros, como desde el área de Developer Experience, somos encargados de implementar esas soluciones, de después ayudar con la adopción, para que los tribus, los squads, puedan usar estas soluciones, y de eventualmente dar soporte el día a día que pueda surgir en estas soluciones que proveemos. Para esto también definimos una serie de principios, digamos, dentro del área, que es principalmente, y como por ahí ya adelantamos un poco, lo que es la orientación a productos. La idea es que trabajamos como creando productos que empaquetamos de una manera para que los equipos puedan desarrollar con autonomía. No es que estamos atrás de los equipos solucionándole cosas, sino que tratamos de darles herramientas para empoderarlos, para que ellos puedan trabajar autónomamente. Muy basados en feedback, esto deriva, digamos, de la orientación a productos. Estamos todo el tiempo viendo cuáles son las necesidades, qué les gusta, qué no, de las soluciones que les entregamos. Y también en la colaboración un poco, dado que son como clientes internos,
tenemos esta oportunidad de que ellos mismos también participen en el proceso de desarrollo de los productos. Siempre pasa que algún equipo hace un pull request a alguna de nuestras herramientas. Bueno, esto sucede. Esta sería, digamos, los principios, digamos, que guían nuestro desarrollo. Bien, entonces, derivado de esto que les contaba recién, de orientar a productos, está, bueno, la definición importante. ¿Qué entendemos nosotros por producto? Sería una especie como de agrupador con un tema común de varios assets. Ahí ya vamos a contar bien lo que es un asset. Ups. Ahí está. Asset sería un artefacto. Perdón, me salté una. Vamos a poner unos ejemplos de productos. Tenemos, acá hay 4 ejemplos. Uno es Golden API, Golden Lambda, Wiru, Calari. Golden API es como una especie de arquitectura de referencia para lo que es desarrollo en Node.js, de APIs en general. Golden Lambda hace lo propio, pero para todo lo que es como serverless. Wiru es una solución para lo que es integración continua, basada en GitLab. Y Calari es nuestra solución de infraestructura cloud, digamos. Todo lo que sean componentes cloud están productizados de alguna manera en Calari. Les contaba lo de los assets. Todos estos productos que tenemos, a su vez, tienen assets. Los assets serían ya a un nivel más atómico, digamos, más pequeño, pequeños, bueno, artefactos de software en general, que resuelven algún problema ya más específico. Estamos pensando, por ejemplo, en una librería. Una librería Node.js sería un asset. Golden API, como les contaba, es una arquitectura de referencia para Node.js. Tiene varias librerías que resuelven distintas cosas. O templates, por ejemplo. También tenemos Golden API como producto, provee algunos templates que vos podés usar y eso consideramos que es un asset. Pero en el caso de Wiru, que les contaba también, que es la solución de CI/CD, tenemos los assets serían en realidad los jobs. Por ejemplo, la unidad reutilizable, digamos, serían los jobs en este caso de GitLab, que están encapsulados de alguna manera para ser utilizados. Bien. Ahora pasamos a definir lo que serían las métricas. Bien, la idea central, digamos, de las métricas, en función de estas definiciones que ya vimos, es tratar de entender cómo los squads y las tribus utilizan nuestros assets en sus proyectos, ¿sí? Para eso encontramos, bueno, después de ensayar bastantes opciones y dar vueltas y discusiones y tal, que fueron muy interesantes y apasionadas a veces. Tres definiciones clave, digamos, que bueno, ya vamos a desarrollarlas más en detalle. La primera es la aplicabilidad, que como acá dice, digamos, da cuenta de en qué medida un asset o producto aplica a distintos proyectos, ¿sí? Es decir, de alguna manera, dónde puede llegar a ser potencialmente utilizable un asset. La adopción es dentro del marco de lo que sería la aplicabilidad. Tenemos un proyecto puede decidir utilizar un asset o no. Sí, o sea, más allá de que pueda ser usado, bueno, esa es la adopción. Y después tenemos el índice de actualización, que lo usamos para medir qué tan actualizados están los proyectos con respecto a los assets, digamos. O sea, si están usando la última versión de un asset. Vamos a entrar entonces más en detalle sobre esto. Aplicabilidad. Para entender aplicabilidad, primero necesitamos entender lo que sería el concepto, otro concepto más, que es el de tipo de proyecto. Serían, o sea, como por tipo de proyecto entendemos, o sea, definimos una serie de patrones de arquitectura que funcionan a nivel como de componente de software, para decir este componente pertenece a un tipo en particular.
para poner ejemplos, capaz más fácil para entender, nuestros tipos de proyectos serían o microservicios, frontend, un BFF, un proyecto de automation, ¿sí? Bien, la idea es que nosotros, esto se resuelve como a través de una matriz, ¿sí? Donde en función del tipo de proyecto, acá supongamos, aquí tenemos un ejemplo, que tengamos un asset que se llama Naranja Angular Authentication Module. Este supuesto asset se encargaría, digamos, de hacer todo lo que es la autenticación para frontend. Como tal, como asset, vemos acá, digamos, según el tipo de proyecto, aplica o no aplica, ¿sí? En este caso está aplicando solo a los proyectos de front, ¿sí? Esto deriva, digamos, en lo que sería el cálculo de aplicabilidad, que nos da un 30%, digamos, porque aplica a 3 proyectos de 10 proyectos totales, ¿sí? Bien. Una cosa que nos encontramos en el camino era cómo hacemos para este concepto de aplicabilidad llevarlo a un plano más general. Es decir, funciona muy bien y es muy claro cuando uno está mirando a nivel de asset, pero cuando uno quisimos tratar de entender cuál era la aplicabilidad de un producto, por ejemplo, que tiene varios assets. Y nos dimos cuenta que sacando como el promedio de los assets que teníamos, no estábamos siendo del todo fieles, digamos, a lo que es la utilidad que tiene el producto. Entonces surgió este concepto de aplicabilidad agregada, donde en general, digamos, la regla es entender si al menos uno de los assets de un producto aplica a un proyecto, decimos que ese producto aplica a ese proyecto. Para entenderlo, de nuevo, acá tenemos un ejemplo. Vemos, este sería otro caso hipotético, digamos, donde los que vemos en las columnas, digamos, serían 3 assets distintos. En este caso serían 3 assets de Wiru, que son 3 pipelines distintos, ¿sí? Un pipeline para front, un pipeline para microservicios y un pipeline para BFFs. Como vemos en la matriz, el pipeline para front aplica solamente a los front, el pipeline para microservicios solo a los microservicios y el pipeline para BFF solo a los BFF. Si nosotros sacáramos el promedio de cada, o sea, tenemos en el primero un 30%, en el otro un 40%, en el otro un 30%, si sacáramos el promedio nos daría que Wiru tiene una aplicabilidad del, creo que era 30,4, daba la cuenta, una cosa así. Lo cual no es muy fiel a los resultados. Si miramos bien la tabla, en realidad nos damos cuenta que Wiru como producto aplica, digamos, al 100% de los proyectos. Ese sería el concepto de aplicabilidad agregada. Bien. Entonces, para cerrar un poquito este concepto de aplicabilidad, tenemos importante entender, digamos, que puede pasar que hay proyectos que no entran en una tipología. Esto pasa porque alguna necesidad particular o por motivos históricos, cosas que estaban antes de que se definieran esas tipologías y tal. Entonces, bueno, eso entra en lo que sería la categoría Others, o de cosas no categorizables, digamos, o no tipificadas, ¿sí? Esto nos ayuda también a entender por ahí la utilidad de este concepto de aplicabilidad. En este sentido, digamos, de que lo que mide es sobre todo la alineación entre los productos y las necesidades de los consumidores, ¿sí? Qué tan bien hicimos el trabajo, digamos, a la hora de entender cuáles eran las necesidades y desarrollar productos para esas necesidades, ¿sí? Bien. Si hay alguna duda, ustedes siempre vayan consultando. Nosotros al final vamos a revisar todas las preguntas. Sé que pueden ser un poco confusos quizás los conceptos a veces. Pasamos entonces a la siguiente, que es la métrica que definimos, que es la de adopción. Esta es un poco más sencilla. Simplemente toma en cuenta, digamos, si un asset ha sido utilizado efectivamente en
en un proyecto o no. Pero lo importante para destacar acá es que se mide siempre dentro de lo que sería el marco de la aplicabilidad, ¿sí? Acá retomamos el ejemplo de este asset para frontend. Resumimos un poquito la tabla, sacamos todos los proyectos que no eran front y que por lo tanto no aplica, digamos, el asset. Nos quedan 3, ¿sí? De esos 3, en el relevamiento que hicimos, encontramos que solo 2 adoptan este asset, ¿sí? Por lo tanto, tenemos, o la cuenta que sacamos es que tenemos una adopción del 66%, ¿sí? Sería, sería la cuenta que uno saca es sobre el total de proyectos que aplican, cuántos adoptaron efectivamente. Para resumir acá, digamos, el tema de la adopción sería como conceptualmente o qué nos sirve para qué nos sirve, qué entendemos con la adopción es en qué medida los equipos están, si se quiere, contentos con un producto, porque bueno, efectivamente lo utilizaron. Sí, eso es como un termómetro de eso. Y finalmente tenemos la métrica de actualización, que es bastante simple, digamos, es tratar de entender en qué medida los assets que se están usando pertenecen a las últimas versiones que nosotros fuimos lanzando, teniendo en cuenta esta cosa de que cada asset tiene una versión. Volviendo al ejemplo anterior, tenemos que el front, habíamos dicho que solo el front A y el front B están adoptando, ¿sí? Pero sucede que el front B usa la versión 1.3.2 y el front A la 2.0.1. Entonces, bueno, como la última versión es la 2.0.1, solo el front A está actualizado, ¿sí? Esto nos da entonces una actualización del 50%. Acá para resumir entonces, la actualización lo que nos da es una idea a los equipos le da como visibilidad de la deuda técnica y a nosotros por ahí, productores de assets, en qué medida se están usando las últimas mejoras que nosotros hemos desarrollado. Bien. Finalmente, ya con esto voy cerrando esta parte de definiciones. Algunas que medio sueltas que resultan por ahí importantes para terminar de entender algunas cositas más. Apareció en un punto el concepto de segmento. Algo que pasa es que distintos equipos algunos equipos tienen como necesidades particulares. Por ejemplo, hay varios equipos que se dedican a lo que es seguridad o a desarrollo en COBOL. Y la mayoría de los productos que nosotros fuimos desarrollando no estaban apuntados por ahí a esos públicos. Entonces, a la hora de mirar los números, para poder entender un poco más en contexto estos números que veíamos antes, estas métricas, bueno, resultó importante definir esta idea de segmentos, que bueno, podemos entender más el por qué en cierto lugar tenemos mejor aplicabilidad que en otros, y etc. Lifecycle sería también una especie de marca que hacemos a los proyectos para entender en qué punto del ciclo de vida de los desarrollos estamos. O sea, si el proyecto está en desarrollo, si ya está deprecado, si está en producción. De esta manera podemos también enfocar, filtrar, tener otras vistas, entender mejor estos números. Después tenemos, y dos más. Una que son con respecto a los assets, que tenemos, surgieron estas dos ideas, de que haya tipos de assets y categorías. El tipo está bien en relación, digamos, a la forma en la cual un asset se entrega a los clientes y por lo tanto, bueno, después lo utilizamos para lo que es la automatización de estas, de estas métricas, como vamos a ver en instantes no más, para que nuestro script entienda cómo tiene que hacer para mirar entre los distintos repositorios a ver si un asset está adoptado. Bueno, esto se hace
en función del type. Y las categorías, que es para categorizar dentro de un mismo tipo de asset distintas cosas y poder medir cosas en función, poder visualizar en función de estas categorías. Esto es siempre dentro de los tipos. Por ejemplo, un ejemplo de type sería un paquete de NPM. Dentro de lo que sería un paquete de NPM tenemos distintos, puede haber o tenemos plugins, nosotros en particular tenemos plugins de serverless o componentes de infraestructura que ambos se distribuyen como paquetes NPM, pero son de distintas categorías. Por ahí queremos mirarlos, cómo miden por separado. Bien, bueno, con estas definiciones, sí. Acá lo invito al amigo Jonathan Bricio, que va a mostrarnos un poquito cómo fue implementado todo esto, cómo se armó toda la automatización. Muchas gracias, Nacho. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Jonathan Bricio, actualmente me desempeño como desarrollador de software en el equipo de engineering y bueno, y junto a todo el equipo que está aquí presente llevamos adelante lo que fue la implementación de métricas. La idea de hoy es, bueno, es comentarle cómo se llevó adelante esta implementación, así que bueno, vamos directo a la parte de el diseño de la solución. Les voy a comentar cómo fue que partimos inicialmente y bueno, y pasando por las diferentes etapas hasta llegar a lo que es la solución final. En base a las definiciones que recién les comentó Nacho, bueno, definimos algunos requerimientos como iniciales que consideramos importantes. Uno de estos requerimientos eran, bueno, nuestra solución debería extraer de forma totalmente automatizada todos los datos desde GitLab. A su vez, la ejecución de este script, de esta solución, debería de realizarse de forma periódica, ¿sí? O sea, en nuestro caso, esto se va a estar ejecutando una vez al día. Todos estos datos que nosotros íbamos obteniendo del análisis, a su vez deberían de ser almacenados en la nube, ¿sí? Y por fecha. Posteriormente, bueno, les voy a estar comentando por qué tomamos esta decisión, pero la idea es más que nada de poder tener un registro histórico durante el transcurso del tiempo. Y obviamente, bueno, nuestra solución debería ser serverless, ¿sí? Por el simple hecho de que, bueno, esta se adapta a lo que es nuestro modelo de pago por uso. Recordemos que, bueno, esta solución se va a estar ejecutando solamente una vez al día. Bueno, entonces partiendo de los requerimientos previos, bueno, llegamos a un diagrama, ¿sí? Acá en el diagrama que yo les dejo, nosotros tratamos de desplayar cuáles son los diferentes componentes y servicios y cómo a su vez estos interactúan entre ellos. Por un lado, del lado izquierdo, bueno, tenemos todo lo que es la comunicación con la API de GitLab y por el otro, bueno, por el otro lado, todos los demás componentes y servicios que son propios del proveedor cloud que nosotros utilizamos aquí en Naranja. Por un lado tenemos una función lambda que es la que extrae toda la información que necesitamos, ¿sí? Acá hacemos uso de la interfaz que nos expone GitLab. Una vez que ya extraemos todos estos datos y los analizamos, procedemos a almacenar este resultado del análisis directamente dentro de un bucket de Amazon S3, ¿sí? Este resultado del análisis, bueno, es propiamente un archivo CSV delimitado por comas. Luego, ¿qué hacemos con estos datos? Estos datos los disponibilizamos en Amazon Athena, ¿sí? Y desde Amazon Athena después nosotros podemos ejecutar diferentes consultas mediante el lenguaje SQL, ¿sí? Recordemos también, bueno, la particularidad de este servicio de Amazon Athena que sigue el modelo de pago por uso, así que se adapta perfectamente a lo que nosotros tenemos definido dentro del equipo de engineering. A su vez también exponemos una API, ¿sí? En donde nosotros brindamos información a otros productos internos de Naranja, en este caso Nmetrics, pero no me quiero adentrar demasiado en esto porque bueno, posteriormente mi colega Alexis le va a estar comentando sobre esto. Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, a grandes rasgos podemos decir que nuestra solución está compuesta de tres partes, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es la extracción de los datos, como ya les mencioné, desde la API de GitLab. Por el otro lado efectuamos un análisis, ¿sí? Con todos los datos que relevamos, ¿sí? Y a su vez hacemos un match de todos los con los assets que ya tenemos identificados, ¿sí? Todos nuestros productos internos, como recién les comentó Nacho. Una vez que finalizamos el análisis, procedemos, bueno, a
almacenamiento del resultado del análisis directamente en un bucket de S3. Otro dato importante, bueno, de la implementación es que el archivo CSV que nosotros subimos se encuentra particionado por fechas. Y esto siempre hago relevancia en esto porque, bueno, el día de mañana a nosotros nos permite poder efectuar diferentes consultas. Bien, entonces ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre cada una de estas partes. Como les comentaba en la extracción de datos, bueno, también es importante mencionar que hay determinados proyectos que nosotros con los que contamos nuestro SCM son excluidos, ¿sí? O son proyectos que no deseamos incluir dentro de las métricas. También cabe mencionar que, bueno, se hace una diferencia de los datos que extraemos, por ejemplo, de determinadas ramas, ¿sí? Puede suceder que haya proyectos que contengan la información que nosotros necesitamos en una determinada rama. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer esa consulta. Bien, entrando más en detalle sobre los archivos específicos que nosotros extraemos, podemos mencionar 4, ¿sí? Que son los más importantes. Por un lado tenemos el package.json, ¿sí? Que es propio de todos los proyectos que hacen uso de NPM. Por otro lado, bueno, del package.json obviamente nosotros aquí extraemos información relevante como por ejemplo cuáles son las dependencias que se están adicionando al proyecto. Después contamos con información dentro del archivo serverless.yaml. En este nosotros podemos determinar si un proyecto es serverless o no y a su vez también cuáles son los plugins que hace uso. Por otro lado tenemos el archivo del GitLab CI, ¿sí? En este nosotros tenemos toda información de suma importancia referente a lo que son templates de Wiru y jobs que ejecuta el proyecto. Y por último, y no menos importante, es el catalog info, ¿sí? Esto es, acá nosotros lo que hicimos, bueno, fue una idea que nos trajo Nacho y la idea es replicar el mismo concepto que ya implementa Backstage, ¿sí? Para el almacenamiento de la metadata dentro de un repositorio. De este nosotros, bueno, extraemos infinidad de datos, como por ejemplo, el template que se utilizó para generar dicho proyecto, la tribu a la que pertenece este proyecto, la plataforma, el ciclo de vida en el que se encuentra este proyecto. Podría ser un proyecto que está en una etapa de producción, una etapa de pruebas, podría ser un proyecto también que ha quedado en desuso. Entonces, toda esta información nosotros la agrupamos dentro de este archivo denominado catalog info, ¿sí? Bien, entonces, en el siguiente slide les voy a estar mostrando cómo toda esta información que nosotros relevamos, perdón, le voy a estar comentando, perdón, qué información es la que nosotros determinamos en base a estos archivos. Bien, entonces, en la etapa de análisis, como ya les comenté, bueno, tenemos los archivos que les indicaba con anterioridad y nosotros lo que hacemos es, bueno, generar como una planilla, por así decir, que es lo que contiene nuestro archivo CSV, con un resultado de dicho proyecto. Por ejemplo, yo acá a modo de ejemplo le puse, por ejemplo, podemos ver el tipo de proyecto, si es serverless o no, la plataforma, ¿sí? Y a su vez también tenemos listado los assets, ¿sí? Estos 3 que yo le puse acá en los slides son también a modo de ejemplo. Bien. Bueno, entonces en la parte de almacenamiento que dijimos que era el último paso, acá nosotros disponibilizamos un archivo CSV, ¿sí? Dentro de un bucket de S3, de forma totalmente automatizada, haciendo uso del SDK que nos ofrece Amazon a nosotros, a los desarrolladores. Y por último, bueno, acá ¿qué hacemos? Una vez que ya disponibilizamos nuestro archivo CSV, ya generamos el catálogo de datos con Amazon Glue. Directamente desde Amazon Athena nosotros podemos ejecutar diferentes consultas y esto es muy útil ya que a diario nosotros podemos efectuar diferentes consultas, como por ejemplo identificar proyectos que han quedado con asset en desuso, podemos identificar también infinidad de datos, por ejemplo podemos listar solamente aquellos proyectos que son de nuestro interés, ¿sí? Bueno, así que ahora le voy a estar dejando la palabra a mi colega Alexis, que le va a estar comentando cómo se llevó adelante la puesta en marcha de los tableros de Power BI desde Amazon Athena. Gracias por la introducción. En este punto, y esta tercera y última parte de este webinar, toca ver la parte de visualización, donde vamos a contar un poco cuál fue el camino que transitamos
para llegar hasta este punto. Y bueno, posteriormente con Sofi vamos a estar haciendo una pequeña demo de los tableros que hemos generado para mostrar la información. Pero bueno, antes me presento, para los que no me conocen, repito, mi nombre es Alexis Gámez, yo soy Financial Cloud en el área de Ingeniería de Sistemas. Un poco mi rol para, por ahí los que no entienden muy bien qué es este puesto de Financial Cloud, consiste en trabajar la parte de visualización y optimización de los costos de las diversas soluciones cloud que adoptan nuestro sistema naranja. Soluciones no solamente de proveedores de infraestructura, sino también todas aquellas soluciones cross que contribuyen a nuestro entorno. Siguiendo un poco con la presentación, antes de empezar me gustaría invocar, digamos, una clásica frase que para mí nunca falla, ¿sí? Que es todo aquello que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede gestionar y por ende lo que no puedes gestionar nunca lo vas a poder mejorar. Entonces que en este punto, digamos, nuestro desafío fue saber cómo y dónde íbamos a procesar y combinar toda la metadata conseguida por el proceso de implementación, que fue lo que estuvo explicando Johnny, en conjunto con todas las definiciones tanto de segmentos como métricas, que bueno, estuvo explicando Nacho al principio, ¿sí? Para poder, obviamente, lograr mostrar esta información de una manera que sea fácil, simple y sencilla, que permita no solamente ver el estado de situación de nuestros proyectos, sino que también se transforme en una herramienta útil para la gestión y mejora de los indicadores. A partir de ahí entendimos sí, que lo que nosotros deberíamos trabajar era en una solución de dashboards múltiples. Pero bueno, antes de definir estos dashboards, obviamente lo primero que teníamos que tratar de entender era quiénes iban a ser nuestros usuarios de la información. ¿Por qué? Porque justamente uno al entender quién va a ser tu público meta, quiénes van a consumir tu información, uno puede definir de una mejor manera cómo va a mostrar dado las necesidades que tenga tu público. Entonces fue como que claramente, bueno, en este mismo marco de discusiones acaloradas y conclusiones y idas y vueltas, que es lo que mencionaba por ahí Nacho más al principio, definimos que, bueno, nuestros públicos iban a ser claramente tres. Primero los líderes de naranja, cuando hablo de líderes hablo ya por ahí más a nivel general, donde, bueno, ellos necesitan tener un paneo general del estado de situación, de nuestros indicadores, de nuestros productos, también donde puedan medir y ver las evoluciones que estos tenían y bueno, que justamente esto les permitiese tomar decisiones más a nivel estratégico a mediano y largo plazo. Una segunda línea de público que son los engineering teams con sus respectivos product lead, que por ejemplo tenemos a Sofía acá, que es el product lead de uno de los productos mencionados Nacho, que es Wiru, en donde ya quizás no necesitan más a nivel general información, pero sí ya necesitan información más detallada de sus productos y los diferentes subproductos o assets que ellos han diseñado para obviamente poder impulsar acciones, ya sea por ejemplo, no sé, crear nuevos assets que apliquen a más repositorios o lograr por ahí una mayor adopción de los assets que están creados o bueno, por ahí también, no sé, controlar y fomentar la actualización de los diferentes assets que se han creado. Tipo de decisiones como esta obviamente iban a necesitar también información que estuviera más especificada. Y finalmente, bueno, entendimos que nuestro tercer público eran los owners de proyectos o los owners de estos squads o la misma gente que trabaja en los squads, en donde los diferentes repositorios que estas personas han ido creando necesitaban entender también cuáles eran todos los productos que se habían creado para ellos, a su vez como todos los assets que ellos tenían a disposición, los cuales podían utilizar ¿sí? para poder facilitar su trabajo a partir de las diferentes soluciones. Pero bueno, entendido nuestro público meta, claramente bueno, nos dimos cuenta que teníamos que definir dos líneas de tablero para poder trabajar. Un tablero general, ¿sí? El cual lo hicimos a través de la herramienta Power BI, después voy a estar explicando un poco más en detalle por qué, pero este tablero estaba dirigido a nuestros líderes de naranja y también estaba dirigido a los equipos de engineering. Y un segundo tablero que se llama NMetrics, ¿sí? Que está basado en la plataforma Hygieia, que bueno, que iba a ser para nuestros owners de proyecto o nuestro tercer público meta. Arrancando un poquito con el dashboard general,
lo vamos a estar contando muy por encima, al de autogestión en general, después lo vamos a estar mostrando mejor en la demo, pero bueno, ¿por qué elegimos esta herramienta? Elegimos esta herramienta justamente porque, bueno, Power BI tiene una capacidad de análisis y sintaxis de mostrar la información muy poderosa. Es una herramienta con la cual también ya hemos venido trabajando y ya la entendemos cómo funciona, e inclusive toda la parte de esta conexión, que bueno, Johnny había estado comentando de cómo se alocó toda la información mediante una coordinatina. Bueno, nosotros ya veníamos hicimos todo un trabajo, digamos, de crear vistas, que estas vistas sintetizaran la información, permitiéndonos optimizar el procesamiento de la data, y después viene una conexión ODBC, si logramos conectar a Tina con Power BI. Y como este es un camino que ya habíamos transitado, por ahí un poco con el billing en mi caso, fue bastante sencillo lo que podemos hacer finalmente, y tuvimos disponibilizar la información muy rápido para empezar a trabajarla. ¿Cómo íbamos a mostrar la información? Bueno, partiendo de las categorizaciones que Nacho había estado mencionando al principio, se definió que íbamos a tener varios planos de análisis. Primero un resumen general, donde el resumen general, más abocado quizás a nuestro primer público, se muestre en resumen los productos y assets que tenemos, también cómo está la situación, digamos, de nuestros clientes, entendiendo que nuestros clientes son los squads, ¿sí? y son los diferentes repositorios creados. Y por último también una línea general de métricas. Y a partir de ahí, de cada uno de estos detalles, ir avanzando, o sea, teniendo diferentes pestañas de análisis en donde uno puede ingresar y jugar un poco más en profundidad con la información, lo que le permita, obviamente, optimizar la gestión. Y bueno, finalmente el dashboard de autogestión, el por qué elegimos esta herramienta. Bueno, hay que aclarar primero que Nmetrics forma parte de un conjunto mayor de monitoreo de autogestión para los equipos que utilizan hoy en día, donde no solo ven las performance de métricas, eso es uno de los tantos puntos que pueden ver ahí adentro, y obviamente hay muchas más cosas que eso les facilita su trabajo. ¿Y cómo íbamos a mostrar la información? Bueno, en este punto, porque la información no serviría para los primeros dos públicos y sí serviría para este público, es por una cuestión de que la información se muestra solamente a nivel squad, y dentro de los squads están los diferentes repositorios que este squad creó, y ahí sí se va comparando, digamos, cómo va performando con los distintos productos que puede adoptar. Ni siquiera ya se ve la aplicabilidad, sino que ya directamente se ve la adopción, porque bueno, estamos en torno de que dado un repositorio es lo que le aplicaría para poder adoptar. Pero bueno, vamos a hacer ahora una pequeña demo para que entendamos. Previamente que eso, bueno, la quiero invitar a Sofi que se sume. Así que vamos a dejar que se introduzca un poco ella, que nos cuente quién es, ¿sí? y qué es lo que hace y cómo utiliza esto. Así, bueno, van entendiendo un poco mejor y cerrando un poco más todos los conceptos que hemos ido viendo desde el principio de este webinar. Gracias, Ale. Primero que nada me presento, soy Sofía Paoli, soy Product Lead del producto de Wiru, que estuvo contando Nacho al principio. Y antes de empezar con el tablero en sí, le quería agradecer a los chicos por la invitación a esta charla, así puedo contar un poco mi experiencia con las métricas. Dentro de mi rol como Product Lead de Wiru, lo que hago como una de mis principales tareas es delinear el producto, digamos el roadmap de este producto. Como todo producto, dentro de mi equipo todos los meses vamos trabajando y analizando qué mejoras y qué nuevas funcionalidades podemos ir agregándole al producto. Pero para mí como líder es muy importante poder visualizar cómo los squads van adoptando estas nuevas funcionalidades y estas nuevas mejoras. Para ello me sirven estas métricas, para así después poder ir a accionar y mejorar mi porcentaje de adopción con Wiru. Entonces, si Ale, vamos ahora al tablero. Dale, Sofi, perfecto. Bueno, acá estamos ya en la pestaña de resumen general. Si querés empezar a contarnos un poco la primera parte. Dale. De la parte de la izquierda podemos ver que tenemos 7 productos en general que hemos desarrollado dentro de lo que es la gerencia de ingeniería. Tenemos 132 assets o subgrupos o como... sí, subproductos, me gusta decirlo así, pero bueno, es por mi formación financiera. Y si entramos a más información y, por ejemplo, filtramos ahí por Wiru, podemos ver que Wiru hoy tiene 29 assets que aporta a la comunidad diferentes funcionalidades. Si vamos al primero, por ejemplo, podemos observar a la derecha que nos va a detallar una descripción de lo que hace ese job, que es el build, por ejemplo, de Angular para un frontend.
Podemos pasar a otro ejemplo que es el EKS AWS K8 Deploy, donde ese, por ejemplo, lo que hace va a ser un deploy de un frontend o de un microservicio sobre Kubernetes y en AWS como nuestro principal provider de soluciones cloud. Entonces acá podemos ver en ese tablero todos los assets que hoy da Wiru a todos los squads. Bueno, Sofi, bárbaro, muchas gracias por esa pequeña introducción. Ahora yo sigo contando un poco el resumen general, que por ahí esta primera tabla que habíamos mostrado. Perdón por ahí si giro mucho la cabeza, pero bueno, tengo que ir jugando con la compu, ¿sí? Para ver el tablero. Bueno, en una segunda parte tenemos lo que son los squads y repositorios. Claramente acá lo que yo defino como nuestros clientes sería, que son clientes internos. Actualmente nos muestra cuántos tenemos y cuántos repositorios se han creado. Y después también tenemos un resumen de los tipos de repositorios, que era lo que Nacho había mencionado con anterioridad dentro de estas clasificaciones. Nos definimos también hacer un mapa, ¿sí? Generalizado donde mostrar la cantidad de repositorios que están creados por tipo, para entender también muchas veces cómo se comporta nuestro mercado. Es decir, bueno, a la hora, por ejemplo, de que Sofi tenga que evaluar hacer un asset nuevo, por ahí ella va a entender que si hace asset para determinados tipos de repositorios, por ejemplo front o BFF, va a tener un mayor nivel de aplicabilidad y por ende va a ser más utilizado que pues, si por ahí hiciera algún repositorio más específico como para un segmento de S3 o QA. Si vamos a más información, acá lo que quisimos también es detallar un poco más cómo, por ejemplo, ha sido la creación de los repositorios por mes para entender cómo fluctúa la curva, ¿sí? y cómo se va desarrollando, digamos, la gente que se va creando sumando GitLab. Y bueno, obviamente, de acá también quisimos ver la cantidad de repositorios por tipo, que es la clasificación que hacía Nacho. También identificamos si estos repositorios tienen hasCatalog o no. Y bueno, después también te hicimos una misma clasificación por repositorios por cantidad de squad y obviamente acá la lista de repositorios. Esto no están viendo mal, está borroso porque bueno, tenemos que mantener la confidencialidad de información, pero bueno, la idea justamente es que los que tienen acceso a esta información puedan ir evaluando en profundidad cómo se está comportando el mercado de sus clientes y también cómo están sus productos. Y una última parte, sí, que también muy importante, que es bueno, un resumen sí, de los números a nivel general que están mostrando las métricas, que esto es un paneo general, pero bueno, a partir de ahí se crearon 3 vistas, donde estas vistas sirven justamente para profundizar en detalle y poder hacer este juego que yo mencionaba, donde bueno, ahora Sofi nos va a estar explicando el análisis detallado, por ejemplo, que es una de las vistas que tenemos, para ver cómo ella gestiona justamente sus indicadores. Sofi. Dale. Ahí a la izquierda podemos ver al principio de todo que podemos ver el porcentaje de adopción de Wiru, que está en un 57% si no mal recuerdo. Si filtramos, digamos en este tablero podemos jugar con muchos filtros. Por ejemplo, si quisiera yo mejorar mi porcentaje de adopción, podría filtrar, por ejemplo, por BFF, y luego por algún tipo de squad que tenga un porcentaje bajo. Y a su vez abajo me va a mostrar los distintos tipos de repositorios que podemos encontrar dentro de ese squad. Podemos ver que tenemos uno que está en un 25% de adopción y si nos fijamos en la columna de la derecha, en la parte de adopción, vemos que está en 0. Sin embargo, podría aplicarlo. Entonces, una de las acciones que podríamos hacer es juntarnos con el squad, trabajar con ellos, entender por qué, si bien Wiru hoy aplica, hoy no lo están adoptando, para mejorar ese porcentaje de adopción, porque a lo mejor quizás necesitan nuevos assets o nuevos jobs para su tarea diaria. Si querés, Ale, podemos hacer otro filtro. Dale. ¿Seguimos con BFF? Sí, vamos con BFF. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, algún squad que no haya actualizado, por ejemplo, a la última versión de Wiru, que era una de las métricas que Nacho contaba al principio, donde podemos ver, por ejemplo, ahí seleccionó Ale, que en la columna roja, en la última que dice Update, podemos ver que está en 0. Eso significa que hoy no están usando la última versión de Wiru. Entonces también sería una acción ir y charlar con el equipo, ofrecerles soporte para que puedan migrar a la última versión
ya que en esa versión es donde tenemos siempre las últimas funcionalidades. Bueno, Sofi, bárbaro. Eso es un poco el análisis detallado, que es uno, digamos, de los planos que tienen los Product Lead para poder gestionar justamente esos indicadores. A su vez sumamos dos métricas más, ¿sí? Uno que yo había hablado un poco de la evolución, el análisis histórico. Acá, bueno, ya lo traemos filtrado por Wiru, pero también es entender no cómo estamos hoy, porque lo primero que vemos es como una imagen del hoy, ¿sí? Es una foto de la última vez que se actualizó este tablero. Así que no quisimos perder la trazabilidad de esto y generamos una vista donde pudiésemos entender cómo fue este indicador en el pasado. Entonces, con eso basarnos si estamos mejorando o empeorando. No vamos a profundizar mucho en esto, tenemos una vista más, que es el análisis dimensional, que en este caso, el análisis dimensional, acá tenemos ya filtrado el producto, ¿sí? Pero, y por ejemplo, tenemos uno de los segmentos directamente que estamos mostrando, y bueno, si querés acá, por ejemplo, hacemos un mayor nivel de detalle, y independientemente que acá estamos mostrando ya los 4 assets más ácidos que tenemos, no los niveles generales, que es la aplicabilidad promedio del producto, la aplicabilidad promedio del asset, después la adopción de estos assets y la actualización, quisimos mostrar no solamente a nivel producto, sino también que por ahí el líder de un segmento, o inclusive si acá bajamos, tenemos ya una squad, ¿sí? Y el squad a su vez tiene los repositorios, poder entender más nivel de detalle, más dimensional, más cruzado, en donde podría mejorar sus indicadores. Bueno, este es un poco el tablero general. Vamos a pasar finalmente a lo que es el tablero de Nemetrix, de Hygia, que es este tablero de autogestión que yo estaba mencionando. Bueno, y vamos a entrar para el caso del squad de Engineering Gatu, que es mi squad personalmente, así que bueno, estoy aprobado para mostrar información. Acá, bueno, independientemente de lo que decía, no es solo, si bien acá está viendo la parte de métricas, no es solo esto, es un mundo mucho más grande, tenés mucha información integrada de distintos parámetros que te sirven para medir muchas cosas. Pero si entramos acá a la parte de métricas, tenemos sí, tanto que se muestra lo que es adopción como lo que es actualización. Y por ejemplo, acá en adopción, si vamos al caso, no sé, por ejemplo, tenemos un repositorio creado que se llama template o MP template. Desplegamos acá y estos son los dos productos, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros podríamos adoptar, ¿sí? Y dentro de estos productos, cuando desplegamos, acá lo que tenemos es todos los assets que nosotros podríamos adoptar y sin embargo tenemos cuáles adoptamos y cuáles no, y por eso nos hace este 44%. Con este podemos jugar, digamos, a mí me da la autoridad de decir, bueno, vamos a tratar de mejorar en Wiru y vamos a adoptar estos assets que tenemos la posibilidad de hacer. Y después con lo que es actualización es un poco igual, por ejemplo, donde nosotros vemos, por ejemplo, no sé, asset que nosotros ya hemos adoptado, entramos a Golden API y vemos que la última versión solamente tenemos una actualizada y el resto no está actualizada. Entonces, bueno, nuestra gestión sería, por ejemplo, que estos assets que nosotros ya adoptamos, ¿sí? Pasarlos a la última versión. Ahora sí. Bueno, le cedo la parte de los próximos pasos que voy a estar contando a mi colega Ignacio Cabina. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ale, Sofi. Muy lindo todo lo de los dashboards. Gracias por contar todo eso. Bueno, sí, a modo de cierre, contar un par de cosas que quedaron de esta primera implementación que tenemos, que fuimos viendo en el camino, que por ahí serían interesantes como próximos pasos a seguir. El primero es un modelo de ponderación. Esto sería, digamos, o sea, por ponderar me refiero a entender o agregar al modelo la importancia relativa y en realidad de dos cosas. Por un lado de los assets y por otro lado de los proyectos o de los repositorios. Los assets entendemos que, vimos, y esto es importante por ahí para que los números sean como más significativos, entender que hay ciertos assets que por ahí son más importantes que otros, lamentablemente es así. O sea, dentro del contexto de un producto, quizás, por ejemplo, estábamos hablando de Golden API y quizás tiene alguna librería que es para hacer alguna cosa muy específica, chiquita, y quizás si usamos un promedio sin ponderar,
nada, no reflejaría bien la importancia que por ahí tiene otra librería que es como más central o que resuelve más cosas. Entonces estamos todavía pensando, bueno, sobre qué dimensión o cómo asignar un peso a cada uno de los assets relativos al producto, o entre ellos, digamos, para tener esta ponderación, que como les decía también aplica a los proyectos. Hay algunos proyectos que por ahí son más importantes que otros porque generan más revenue, porque tienen más mantenimiento sí, por algún motivo que justamente estamos tratando de determinar cuál sería la dimensión contra la cual se haría esta ponderación, que bueno, pensamos que agregaría bastante valor a estas métricas. El siguiente es como ya a tener un modelo económico, o sea, a usar todas estas métricas para alimentar alguna especie de modelo que nos dé, en realidad lo que queremos ver acá es sobre todo el retorno de inversión de cada asset en particular, en lo posible. En general, este retorno de inversión suele ser una función de cuántas veces se utiliza un determinado asset. Entonces, bueno, todavía tenemos que ver bien cómo armar ese modelo, o sea, la parte como más de costos y demás. Pero, bueno, es algo que estamos queriendo ver. Y finalmente, el último, lo que sería un modelo de correlación con otros indicadores que pueden llegar a tener los equipos, o sea, para sus desarrollos, para medir su eficiencia, sí, en general, digamos, cuántos deploys hace un equipo por día o cuánto tarda en llegar a producción, etc. Tratar de entender la correlación que podría llegar a existir entre equipos como más performantes y el uso de ciertos assets para poder entender realmente el impacto que tiene no solo económico, sino también en otras dimensiones el uso de nuestros assets. Bien, con esto ya cerramos. Ahora, como les decíamos al principio, vamos a dar un tiempito más, un minutito, para que los que les quedan preguntas las vayan generando y mandando al chat. Y las vamos a estar contestando en breves instantes. Bueno, muchas gracias. Ahí ya estábamos de vuelta. Bueno, llegamos al momento de las preguntas y vamos a leer las que fueron dejando por el chat. Santiago nos pregunta, ¿por qué se decidieron por Power BI y no por QuickSight teniendo todo implementado sobre AWS? Bueno, Mari, esa déjamela que la voy a contestar yo. Mira, más que todo, QuickSight es la herramienta, para los que no saben, de Business Intelligence propio de AWS. Sería como un competidor, digamos, de Power BI. Esa herramienta la hemos utilizado para hacer algunas pruebas, ¿sí? Inclusive para trabajar algunas bases de datos que no tienen que ver con el tema de métricas. Pero bueno, en lo personal a mí me es un poco más cómoda la herramienta porque tengo más conocimiento sobre Power BI que sobre QuickSight. Y con respecto a la parte de la interfaz, o sea, la disponibilidad gráfica y la cantidad de cosas que tenés para jugar con la herramienta, yo siento, obviamente esto también es una opinión personal, que por ahí Power BI está más preparado justamente para lo que es trabajar distintas bases de datos. Muchas gracias, Ale. Vamos con la siguiente pregunta y tenemos la pregunta de Dani que nos hace y dice, es una pregunta para Sofi con Wiru. Me dice, ¿cuáles fueron las primeras métricas que usaron para mostrar resultados de agilidad
y conseguir que los sponsors acompañen políticamente el camino de Wiru. ¿Podrías comentar una o dos métricas claves para guiar las decisiones, Sofi? Gracias, Mari. Dani, te cuento. Hoy métricas de agilidad específicamente sobre Wiru hoy no tenemos. Con los chicos que estuvimos trabajando en cuanto a métricas, decidimos trabajar en todo lo que era adopción sobre los productos que veníamos desarrollando dentro de Engineering. Sí tenemos en el corto plazo, dentro de lo que es el roadmap de Wiru, comenzar a trabajar con este tipo de métricas para medir la agilidad de nuestros pipelines. ¿Cómo logramos en lo que vos consultabas sobre el tema del sponsoreo? Vinimos trabajando desde el 2019 con el producto de Wiru, haciendo talleres con todos los squad, contando de qué se trata Wiru, cómo funciona, y logrando que la comunidad técnica que tenemos en Naranja también nos acompañe en el crecimiento del producto. Entonces, esa es la forma que hicimos para escalar su uso. Gracias, Sofi. Y vamos con la siguiente pregunta. Andrelo nos hace dos preguntas en realidad. ¿Existe alguna métrica relacionada con la usabilidad de un asset? Y si para un asset en particular que se esté usando en un equipo, ¿hay alguna forma de saber si funciona plug and play o requirió algún código de personalización del lado del cliente? Bueno, esta la voy a tomar yo. Un saludo para Andrelo, te queremos mucho. Te extrañamos acá en el equipo de DX. A ver, yo creo un poco de alguna manera, en lo que veíamos, la métrica de aplicabilidad es un poco la métrica que da cuenta de la reusabilidad de un componente. Y la de adopción es la de usabilidad, de alguna manera. De todos modos, es importante para por ahí destacar que estas métricas que tenemos son, bueno, unos valores que podemos obtener, es una metodología para obtener ciertos índices de manera automatizada, pero, por ejemplo, para realmente hacer un análisis de usabilidad, algo que, bueno, siempre como el enfoque es llevar, en todo lo que es Developer Experience, llevar UX o prácticas de UX al del proceso de desarrollo, lo ideal sería tener como pruebas de usuario, por ejemplo, o sea, como testing de usabilidad para realmente medir esto. De todos modos, bueno, siempre hay una tensión entre qué tan usable o reusable puede llegar a ser un asset, que va de la mano, digamos, de hacer como, en realidad, cosas como muy agnósticas que te permitan hacer como varias cosas o cosas muy específicas para el contexto en el que estamos. Entonces, ahí, bueno, siempre es tratar de buscar como un equilibrio, en un balance, digamos, entre esas dos cosas. Sí. Gracias, Nacho. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí Juan nos pregunta, ¿cómo evolucionan los productos o assets y cuál es el proceso y la dinámica para implementar mejoras, fixear issues, etcétera? Bueno, esa pregunta la voy a estar tomando yo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Juan, por haber participado de la Tech Talk como oyente. Voy a estar respondiendo tu pregunta. Referente a cómo evolucionan los productos y assets, bueno, estos van evolucionando de forma continua, ¿sí? Constantemente estamos adicionando nuevas mejoras. eh, bueno, y el proceso en realidad es, van surgiendo, por ejemplo, iniciativas tanto de la comunidad, con la que tenemos hoy en día en Naranja, ¿sí? La comunidad de desarrolladores, van proponiendo nuevas mejoras, los principales líderes, como Nacho, revisan esas mejoras y, bueno, de estar de acuerdo, se van implementando. También ahí hacemos uso de muchos de los procesos que ya tenemos automatizados gracias a Wiru, ¿sí? O sea que el circuito está bastante completo en ese sentido. Se van sacando versiones beta y se van introduciendo en algunos proyectos y cuando le damos el OK se esparcen a los demás proyectos. Hoy en día así es el proceso como lo estamos llevando adelante. Bueno, y ya estamos en el cierre. Creo que las preguntas que han quedado por fuera vamos a dejarlas a disposición a las respuestas. Los chicos van a seguir en el chat ahí bien las preguntas y van a estar disponibles para descargar conjunto con el material de la presentación que se dio hoy.
Después pueden acceder a la grabación, como ya dijimos, en el canal de YouTube de Naranja, en la playlist de NTech. Y agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final. Ha sido una jornada muy, muy interesante para todos los que formamos parte del equipo. Invitarlos a que sigan conectados en la comunidad. Recordarles también que va a llegar una encuesta que se va a estar compartiendo vía email. Y agradecemos muchísimo ahí su feedback, siempre nos ayuda a mejorar y a seguir adelante. Y si se quieren sumar a esta comunidad técnica, si se quieren sumar a los desafíos que tenemos, recuerden que pondremos a disposición el Hiring Room, que se vamos a pegar el enlace en el chat, y si no, a través de código QR, y los invitemos a sumarse acá a esta comunidad de Naranja, la comunidad Naranja Tech. Y bueno, y agradecerles enormemente haber participado. Nos vemos en la próxima Tech Talk, que esperamos sea muy pronto. Muchas gracias.